Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas a una emisión más de La Cocina de Chabela. Como cada miércoles ya estamos aquí, Maru Chávez, titular de este espacio, bienvenida, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 2 de junio de 2021. Estamos a 5 días de las elecciones intermedias, ya saben, elecciones para la Cámara de Diputados, para alcaldías acá en la Ciudad de México, el ámbito que nos compete como Violeta Radio, nuestra zona de cobertura. Recuerden que estamos en el 106.1 de FM en la Ciudad de México y también nos pueden escuchar en www.violetaradio.org y como cada miércoles a las 12 del día estamos en la cocina de Chabela y vamos a tener una muy interesante conversación con María de la Luz Aguilar Terres. Pero antes que todo, muchas gracias, Ceci, por estar acá como cada miércoles. Gracias a ti, Maru, gracias a María de la Luz. Y sí, como bien dices, una conversación que se antoja de mucho interés. Por supuesto que saber cómo lucharon las mujeres que decidieron seguir el camino de la guerrilla en la segunda mitad del siglo pasado es muy interesante saberlo. Es importante visibilizar este esfuerzo, esta lucha, sacrificio incluso de muchas de estas mujeres. Gracias, gracias María de la Luz por estar acá. Pues gracias a ustedes por invitarme a su cocina, pero no veo ni las ollas, ni los tacos, ni las tortillas. Pero bueno. Pues bueno, tú estás en tu espacio de trabajo donde has cocinado, supongo, claro. tu quehacer político, intelectual, académico, y pues también cada una de nosotras cocinamos diversas cosas, pero efectivamente la pandemia nos mandó a una transmisión en línea y entonces por eso estamos acá, cada quien desde su casa, desde su espacio de trabajo, que también la casa se ha convertido en eso. Pero bueno, empecemos con este tema que nos trae acá este miércoles. María de la Luz, a mí me gustaría que te presentaras, que dijeras quién es María de la Luz y cómo llega María de la Luz a ser guerrillera. Es una historia muy larga. Adelante, adelante. Bueno, actualmente soy antropóloga. Me jubilé después de muchos años de trabajar dentro del gobierno federal. Mi último sitio de trabajo fue el Instituto Nacional de las Mujeres. Antes ya había estado en el INCA Rural, en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales, FONAES. Y antes, eso es mi vida reciente. Antes yo nací en un pueblo que se llama La Magdalena Contreras, que ahora es una alcaldía.
está al sur de la Ciudad de México, y ahí hice toda mi... ahí estudié la primaria, la secundaria, y en 1968 entré a la preparatoria. Y pues el movimiento del 68 me cambió toda la visión de, del mundo que traía, toda la, este, ¿Qué pues edad todo lo que tenías? sabía. ¿Qué edad tenías cuando el 68? 17 años. 16 años, 16 años. no 16. 16. ¿Estabas ingresando a la preparatoria? ¿Estabas ya en la preparatoria? Sí, estaba, entonces, antes las clases iniciaban en febrero. O sea, yo en febrero acababa de cumplir 16 años, entré a la prepa y me pasó algo chistoso porque en la prepa me encontré con, bueno, yo ya iba, mi papá tenía unos libros ahí medio raros que mi hermano mayor leía así con mucho ahínco y yo trataba de leer y no entendía, pero eran libros de Lenin y de Marx y de Engels. Entonces, imitando a mi hermano, llevaba yo mi libro de Lenin bajo el brazo y así entré a la prepa presumiendo de mi leninismo. Pero era un libro tan complicado que se llama el materialismo y empiricriticismo, Lenin, que yo por más que hacía para entenderlo, pues no entendía nada. Pero ahí me encontré con una compañera que su papá era militante del Partido Comunista Mexicano y nos hicimos amigas y me dijo, ¿a poco tú lees eso? Y yo le dije, sí, claro. Y dice, mi papá tiene muchos libros como esos. Y me invitó a su casa y su papá me dijo, no leas esta. Y me empezó a prestar libros sencillos como El Manifiesto del Partido Comunista, El Trabajo, Salario y Capital, El Salario, Precio y Ganancia, y un montón de novelas revolucionarias de esa época, de la Revolución Rusa, o la Revolución Soviética, como La Madre de Máximo Gorki, Así se templó el acero, de ¿de quién? Ya no me acuerdo del autor. Así se Nikolai templó el acero. Ostrovsky. Sí, de Nikolai Ostrovsky. La joven guardia, los reportajes al pie de la horca, entre muchos libros sobre Vietnam. Entonces yo empecé allí a bebérmelos, sí, y hasta un libro de filosofía como en unos manuales de filosofía como el Pulitzer y el Afanasiev, y bueno, me empezó a transformar mi manera de pensar y de ver las cosas. En ese proceso se estalla el movimiento estudiantil. En julio llegamos el 31 de julio a la prepa y y estaba cerrada, estaba tomada. Muchos estudiantes nos estaban afuera y nos explicaron que había sido violada la autonomía universitaria y que teníamos que ir a un mitin en Ciudad Universitaria. Fuimos, ahí ya nos enteramos, fue cuando el rector puso la bandera de México media asta en rectoría. Ahí conocí a muchos compañeros de la prepa que todavía no los conocía, que eran de un grupo político que se llamaba El Mire, y mucha gente. O sea, después salió la primera manifestación al siguiente día, ahí empezamos a participar, formamos los comités de lucha en las escuelas, yo por supuesto que me anoté, y empezamos a salir en brigadas. Y así fue transcurriendo todo el movimiento con este activismo, porque era estarse en la mañana, en la tarde y en la noche. Bueno, a mí no me dieron permiso, todavía estaba chiquita como para quedarme fuera de mi casa, Eso te iba a pero sí, preguntar.
¿En qué consistía ese activismo? ¿Qué era lo que hacías? Bueno, se hacían asambleas, en asambleas se hacían las tareas que había que efectuar. Se hacía una asamblea diaria en la prepa. Llegaban incluso compañeros de Ciudad Universitaria y nos explicaban y nos traían volantes. Ya después empezamos a hacerlos en la prepa. Y los primeros eran, nos subíamos en un autobús que tomábamos prestado y nos íbamos como 20 o 30 por ejemplo, al mercado de Miscuac, que era, ahí nos repartíamos en todo el mercado y hacer mitines relámpagos, repartir volantes y pedir cooperación. También hacíamos pintas alrededor de la prepa, toda la prepa la teníamos pintada, algunas bardas cercanas, y a todos los camiones que pasaban por ahí los pintábamos. Incluso había dos compañeras que nos parábamos enfrente del camión, como que a los chavos sí se los aventaban, pero nosotros no. Entonces ya nos parábamos y ellos pintaban. Ya después le dábamos las gracias al chofer. O bien nos subíamos y le pedíamos permiso al chofer, hacíamos un meeting, repartíamos el volante, si llevábamos y si no, pegábamos, había unas pegas pequeñas, las pegábamos en todo el autobús y les explicábamos a la gente que iba en el autobús, pues, por qué estábamos luchando, qué había pasado, y la gente respondía muy bien. eh, en el- Y exactamente qué era lo que les decían, por qué estaban luchando. Nosotros le decíamos, los primeros me acuerdo, que decíamos, nosotros no somos estudiantes revoltosos, nosotros estábamos luchando porque se cumplan estos pliegos petitorios, porque tomaron la prepa uno, porque detuvieron a muchos compañeros, queremos que los saquen, creo que ya había habido un muerto, que el castigo a los compañeros que habían muerto. em, Explicándoles, sí, cosas muy sencillitas, y y les repartíamos los volantes o a veces los leíamos, ¿Y ¿Y cuál pero por era qué era esa era, necesario, perdón, por qué era necesario hacerle la aclaración de que no eran estudiantes revoltosos? pues porque la prensa eh, nos ponía como vagos y revoltosos que quemaban camiones, que no estábamos yendo a clase, estábamos en huelga, y, y lo había hecho el ejército, no lo comentaba. Entonces era necesario porque había un cerco eh, mediático muy parecido al de ahora, que no, que no dejaba que gente supiera. Oh, ya se me perdió Estamos perdiendo tu comunicación. Sí, es que se perdió de repente la pantalla, se puso oscura. Este, y bueno, eran necesarias las brigadas para todo eso, era una manera de socializar nuestras demandas. La gente nos apoyaba mucho, la gente incluso a veces decía, aprovechaba para este, expresarse en contra del gobierno, que hasta de 10 horas, un gobierno totalmente represivo, cerrado, antidemocrático. Y eso, así empezamos. Ya después nos fuimos preparando y ya nuestras demandas, nuestra explicación era más clara, más profunda, la necesidad de cambiar este gobierno, de luchar por las libertades democráticas y y así, bueno, eso es el principio y era alrededor de la prepa, pero después agarrábamos un autobús, nos bajábamos, tomábamos el que venía atrás y así podíamos llegar hasta el centro de la ciudad y luego de regreso. Eso, pues hacía que pues la gente se enterara, la gente se enteraba y expresara solidaridad. Cuando iba a haber una manifestación, pues con más razón,
los invitábamos a participar. Más o menos es lo que hacían las brigadas. Las brigadas, después las que se quedaban en la noche, pues tenían que ser comida para los brigadistas, tenían que hacer guardias. La Prepa 8 fue muy azotada por los porros, que eran los que nos reprimían en ese entonces. Llegaban porros, eh, toman así por la fuerza de la dirección, y nos sacaban. Y recuerdo que me empecé a aficionar a ir a Ciudad Universitaria para oírlas, estar en las asambleas de economía y de filosofía y letras, porque ahí, además de dar información, pues hacían análisis políticos muy interesantes y a mí me deslumbraban los compañeros. Ahí estaba el búho en economía o este, en filosofía, Roberto Escudero, todos hablaban muy bonito, hasta el, a uno que le pusimos Robespierre, después supe que era el poeta Leopoldo Ayala, que hablaba, siempre llegaba con una gabardina Capa con capa. larga, su parada, y, y y se echaba unos discursos con mucha poesía incluida. En fin, Después así deberíamos transcurrió casi de todo hablar. No, ¿sí? digo que después deberíamos de hablar de la moda, la moda de esos tiempos en el Ah, ámbito del movimiento social, ¿no? Porque sí también hay una imagen, ¿no? Recurrida. Como tú mencionabas al inicio del programa, llevabas tu libro de Lenin bajo el brazo, no entendías nada, pero te daba una imagen de una joven, una jovencita de hecho, revolucionaria o con ideas revolucionarias. sí, así es. Este, y la moda, pues también en la ropa, no se usaban pantalones, no usábamos pantalones, sino que falditas. Yo me acuerdo que empecé con una faldita a la rodilla, después se fue subiendo la falda hasta llegar a la minifalda, ya en los últimos, ya en los 70, la falda, ¿no? Cuando pasaba una muchacha con talones en la prepa, en la explanada, pues chiflaban, le chiflaban mucho porque estaba acostumbrada a la minifalda. Cuando pasaba, después vino una moda de faldas hasta media pierna, mm, media pantorrilla, y también, este, Claro. pero Eso ahora nos llevaría a una discusión distinta, ¿no? Claro. Llevaría a una discusión sobre el acoso callejero, etcétera. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Yo quisiera saber, eh, cuando sucede el 68, bueno, los sí, eventos trágicos que marcan el 68, que es los asesinatos en la Plaza de las Tres Culturas, ¿dónde estabas y cómo marcó tu futuro ese hecho? en el octubre yo iba desde mi casa, que estaba en Contreras, tomaba el trolebús que salía en Ciudad Universitaria y que llegaba hasta Zacatenco y llegaba atravesaba lo que era el Lázaro Cárdenas, que ahora es Eje Central, eh, Lázaro Cárdenas, San Juan de Letrán, y Sí, después San Juan de Santa María Letrán. la Redonda, y después, sí, este, entonces me fui. No esperé a mi hermano porque se estaba tardando, a mi hermano mayor, que este, se iba conmigo a las manifestaciones. Yo creo que mis padres le encargaban, cuídala, cuídala, pero no, ya no lo quise esperar y me fui. Eh, Iba leyendo cuando de repente me encontré ahí con
compañeros de la prepa, que estaban en el comité de lucha. Y ya nos fuimos todos juntos, llegamos a la Santa María la Redonda, ahí estaba cerrado ya el tráfico. Cuando nos bajamos La había Ribera muchos. es, ¿no? Santa María la Ribera. ¿Cómo? La Ribera. No, la Redonda. La Redonda. Ah, es otro lugar. Es la combinación de San Juan de Letrán, Ah, ok. porque Santa María la Ribera está en otro lado. Ya. Entonces, sí, yo me estaba confundiendo. Gracias. Sí, ahí había muchos soldados, muchos carros de redilas del ejército, y estaban bajando los soldados, y todavía se usaban las bayonetas, le estaban acomodando las bayonetas a sus fusiles. Y nosotros todavía les fuimos haciendo la V de la victoria y gritando y caminamos, y cuando llegamos a lo que es ahora Flores Magón, no me acuerdo cómo se llamaba en ese tiempo, íbamos a cruzar hacia la torre de Relaciones Exteriores, cuando vimos los helicópteros que estaban volando y echaron las bengalas, eh, este, y empezaron a disparar. Yo recuerdo haber visto unas lucecitas que bajaban del, desde los helicópteros como disparos, aparte de las bengalas. Muchos, no lo he confirmado, pero lo que más nos impresionó fue que en el puente de Nonoalco todo estaba lleno de soldaditos, perdón, de tanques, de esos tanques pequeños que eran de ruedas de hule, pero que traían arriba una metralleta, ¿sí? Entonces ahí estaban todos formados, no sé cuántos serían, pero todo el puente así se veía. Y esos empezaron a disparar hacia la plaza, hacia los edificios. Nosotros nos quedamos allí, parados, sin saber qué hacer, y así como demasiado aturdidos de que pasara eso. Y y de repente vimos una avalancha de muchachos o de gente que venía saliendo de la plaza y corriendo hacia nosotros. Y entonces pues nos unimos a ellos y nos fuimos corriendo con ellos. Todavía nos esperamos un rato en del otro lado de la calle de Santa María la Redonda, así atrás de los carros, y estuvimos eh, oyendo todos los disparos, y nos fuimos de ahí hasta que empezó a lloviznar, no me acuerdo la hora, y empezaba a oscurecer. De ahí nos regresamos los compañeros, tres y era Gloria, Lourdes y yo, y los compañeros eran uno que le decíamos el Che, Edmundo, y no me acuerdo el otro, pero, ellos venían haciendo, este, veníamos haciendo como pagos, pero no en la calle, sino nos metíamos a los restaurantes y les decíamos que lo que estaban masacrando a los estudiantes. Y bueno, pues se nos quedaban así desconcertados, ya nos salíamos y nos metíamos ya al centro, más allá de la Torre Latinoamericana Sur, y ya quedamos, este, que nos fuéramos a nuestras casas a ver cómo estaban. Todavía vimos pasar muchas ambulancias, muchos carros de granaderos. eh, Después ya yo llegué a las 10 de la noche. eh, Mi papá y mi hermano ya habían salido a buscarme, pensaban que estaba ahí en la plaza, habían salido a buscarme, habían llegado compañeros de la prepa también a preguntar por mí. Mi mamá no me dijo nada, pero ya habían visto noticias donde se habían sacado imágenes de Tlatelolco, de la masacre. Entonces, al poco tiempo que llegó mi hermano, empezamos a platicar con él, con los compañeros, y nosotros pensamos que iba a levantar la gente, que iba a haber una revolución,
porque como que estaban matando a tanta gente, tenía que hacer algo. Y al otro día que llegué a la prepa estaba vacía, tenía rastros de que había sido balaceada y había la dirección que tenía una alfombra y ahí es donde dormían los compañeros, se estaba sacando humo, se ve que habían quemado ahí y seguramente o fueron los porros o fue la policía. Ya nos fuimos a economía, bueno, a universitaria y ahí pues empezamos a oír las noticias. Había muchos detenidos, había muchos muertos. Empezamos a hacer de los compañeros que conocíamos. Había varias compañeras y compañeros de la prepa estaban, los habían detenido, a uno lo llevó por militar número 1, a otra muchacha creo que hasta la habían violado. Y es como que este, no teníamos nuestros líderes estaban escondidos, los que no estaban detenidos, como que de repente ya no supimos qué hacer hasta que nos reorganizamos los brigadistas y empezamos a pues seguir con el brigadeo, pero ahora más tranquilo, sin dar mucho la cara, porque todo el ejército estaba patrullando la ciudad. Al parecer hubo un pacto por lo de las Olimpiadas para no hacer nada. Y lo único que pudimos hacer algunos brigadistas es salir por las noches con globos de pintura roja y aventarlos a los espectaculares donde estaba la paloma olímpica de La Paz y la dejábamos ensangrentada. Entre esas cosas, hubo en el movimiento, nosotros creímos que se iba a alzar el pueblo, pero al contrario, como que hubo miedo. O sea, tu explicación Y es ya que no hubo mayores movilizaciones y un reclamo. Es decir, desde nuestra perspectiva actual, es un gran escándalo lo que sí, sucedió. pero no. Para la población en general, tendría que no haberse quedado callada. Sin embargo, sucedió que hubo un repliegue por parte de quienes estaban en las movilizaciones y hubo un silencio por parte de la sociedad en ese momento. Justamente yo quería preguntar, ¿qué explicación le Qué das? terrible. Pues el miedo por una parte, nos quedamos sin dirigentes, ¿sí? Los muchos se escondieron y la mayoría, y muchos cayeron presos. Unos ya estaban y otros pues terminaron ahí y siguieron deteniendo a compañeros que eran del Consejo Nacional de Huelga y a los principales líderes que lideraban. Nosotros estábamos solamente organizados en brigadas Ujú. y suponemos que hubo un pacto porque de repente todo se eh, calmó. Eh, claro, la prensa no dijo Un nada, pacto entre quién y quién. pues a lo mejor una tregua que ya había negociaciones entre el gobierno y algunos líderes. Este, no sabemos bien, bueno, sí se sabe, pero ahí en los libros que se han escrito hablan por el Años pacto que no pasados pase de la podemos guerra. pensar, Luz, que es el momento en el que inicia todo este proceso de cooptación de liderazgos y de jóvenes que participaban en las brigadas y digamos en el primer círculo, en las figuras más visibles del movimiento. Cooptados ¿por quién? Por el gobierno, me refiero. Frente a este panorama que nos pintas tú de sentirse un poco desamparados por falta de solidaridad de la sociedad. No hubo un repudio social, por el contrario, hubo un silencio de la sociedad, los líderes algunos en la cárcel, otros iniciando lo que tú llamas quizás una negociación, porque es inexplicable ese silencio. Y yo digo,
¿Consideras tú que es este el momento en el que inicia ese proceso de cooptación de algunas de las figuras del movimiento? Y ya se habla, por ejemplo, de Sócrates, que trabajaba y han transcrito algunas cosas sobre él. Eh, es probable que la gente que estaba negociando, pero a lo mejor también porque no siguieran reprimiendo o masacrando a la gente, eh, pienso yo, no sé. Eh, es probable que ya hubieran identificado ahí, pero los principales líderes fueron detenidos. Hay muchos que salieron huyendo para también, Librarse de la cárcel. eh, sí, se autoexiliaron. Ujú. Yo, este, que no ¿Cuáles cayó a la fueron, cárcel. Y cuáles fueron otros, los cargos que les imputaron a quienes fueron detenidos y detenidas? eh, exactamente, no recuerdo, pero sí, ya no era sedición, era incluso asesinato por los muertos. Eh, ya no les tienen los artículos que, de los que nosotros pedíamos su derogación, que era ay, ya no me acuerdo, ciento, no me acuerdo, que eran dos, que era por pero sí, por daño en propiedad ajena, no sé, muchos que estuvieron así. Sería cuestión de revisar los procesos, pero no, ahorita no los tengo en la cabeza, ¿sí? Pero ¿Y en qué sí hubo momento bastantes llega la presos decisión políticos. de hacerte guerrillera, María de la Luz? Bueno, ya después de Tlatelolco, incluso ya había compañeros em, que proponían la lucha armada, ¿sí? Pero más bien ligados a los grupos que ya existían, como Genaro Vázquez Rojas, principalmente de Genaro, que se acababa también en el 68 se había fugado de la cárcel y había ya puesto un foco guerrillero en Guerrero. Un año antes, en el 67 también Lucio Cabañas ya estaba en la sierra, porque vino una represión y lo único que le quedó fue subirse a la sierra y formó el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Justiciamiento. Ya existían y en en todo este conocimiento que uno adquiere en un movimiento a través de la información, a través de la movilización, este, a través de otros compañeros que vienen de fuera, se va uno enterando de muchas cosas, por ejemplo, eso de las guerrillas. También en 1968, en Tezopaco, los sobrevivientes de la guerrilla de Arturo Gamis en Chihuahua se subieron nuevamente a la sierra, hicieron algunas acciones como quemar un aserradero y creo que ejecutaron a un cacique. eh, y los persiguió el ejército, los persiguió hasta Sonora. En Sonora ellos salieron ya perseguidos y algunos heridos, eh, en Tezopaco, ahí fueron detenidos. Primero uno, lo que fue fusilado. No me acuerdo si los fusilaron a todos juntos o él fue el primero. Después los otros, eh, fueron localizados hacia alrededor de Tezopaco y los fusilaron a todos. Fueron 5 fusilados. Ahí están sus tumbas en Sonora, en Tezopaco, Sonora. Y entonces ya teníamos esa información y casi pensábamos que era el camino, porque no había realmente una apertura
no podíamos, por 6 demandas que tenía el movimiento estudiantil, sacaron al ejército, mataron a la gente, tomaron las escuelas. Entonces, todo eso nos hizo ir tomando conciencia de que lo que estaba pasando es que querían exterminar a toda la gente que pensaba diferente al Estado que estaba en ese momento. Y que, bueno, pues nosotros no nos íbamos a dejar matar, o que a la violencia reaccionaria había que ponerle la violencia revolucionaria y cosas así. Además, todo lo que estaba pasando también en el mundo, había una ola libertaria, tanto en el movimiento estudiantil, en los 68 francés y todos los movimientos que se vinieron, y después los movimientos guerrilleros después de la muerte del Che, en en toda Latinoamericana. Y teníamos el ejemplo de que Cuba había triunfado en una revolución socialista y nosotros, pues, ya estábamos convencidos de que lo que hacía falta era un cambio social que favoreciera a los trabajadores, a los más pobres, y que el gobierno siempre iba a proteger a los empresarios y pues, a los poderosos, a los burgueses, sí, y a los imperialistas. Y además no fue solamente, ya estaban dados ellos para este tipo de prácticas, porque incluso Echeverría ahora se sabe que tenía una credencial de la CIA, y que muchos del ejército y la Federal de Seguridad se habían ido a preparar a la Escuela de las Américas. Entonces, esa cerrazón, ante esta insurgencia eh, libertaria en América Latina, pues le preocupó al imperialismo y preparó a los gobiernos y a los cuerpos represivos de estos países para combatir a los a las personas que pusieran pensar diferente, ¿no? Como en la Guerra Fría en Estados Unidos, o la guerra que acá le llamamos la guerra, porque pues respondían con es más, se violaban las propias leyes establecidas para reprimir y al pueblo. Y bueno, después de que regresamos a clases en el 68, pues continuamos haciendo nuestra labor política como comité de lucha en la preparatoria 8. Participamos en muchas acciones, se formó un comité coordinador de comités de lucha, un comité para demandar a presos políticos. este, el- Se hizo un primer Congreso Nacional de Estudiantes, como nosotros éramos del comité, entre otros compañeros, entre ellos yo, estábamos en el comité de lucha. Fuimos ahí a ese congreso y vimos qué estaba pasando en otros lugares, ¿sí? Fue muy interesante ese proceso, no nada más a nivel de la Ciudad de México, sino a nivel de todo el país. Yo en el 1971 entré a la Escuela de Economía en los primeros meses. em, Ahí me reencontré con muchos compañeros que habían estado en la prepa. em, En 1971, bueno, en ese periodo hubo una insurgencia también de luchas obreras. Las más famosas fueron la lucha de Spicer, que habían despedido a 20 compañeros en, en 1969. Después hubo otro movimiento de Spicer más eh, como por el 75, pero en 69 ese y el de Yota Textil, donde nosotros pues nos solidarizábamos, íbamos a sus marchas, les repartíamos volantes, estaba con ellos y hasta hacíamos cir- un círculo de estudio donde participaban obreros, estudiantes, se hacía con estudiantes de prepa 6 y prepa 8,
de Margarita Paz Paredes, que era de izquierda, poetisa o poeta de izquierda, muy famosa y muy ligada al espartaquismo. Así que, y ahí era bien interesante porque los obreros llegaban y los politizábamos, pero nosotros como estudiantes, hacíamos nuestra labor de estudio y después nos poníamos a cantar y era, era bonito estar en eso, ¿no? Y ellos nos pues daban, o sea, apertura para que nosotros fuéramos a las fábricas. Eso fue en el 71. Este, yo me había casado con un obrero revolucionario, de los más revolucionarios. Y después, era clase de vanguardia, los que vamos a hacer la revolución. Un poquito influenciada por toda esa literatura que ya había leído. Después descubrí que no eran tan revolucionarios, pero entramos juntos, bueno, en 71, yo me casé en mayo de 71. Este, En mayo del 71, dices. o sea, sí, Ujú. todo en economía, allí me ingresé a la preparatoria, a la Brigada Pablo Alvarado Barrera, que era una filial del grupo de estrategia de Alonso Aguilar Monteverde y Jaime Carrión, principales dirigentes. También ahí aprendí mucho porque aprendimos mucho de historia de México, de economía de México. Porque además de todas las clases que empecé a tomar en economía, como la geografía económica con Ángel Basols Batalla, las, el marxismo con Brom, bueno, todo mi aprendizaje siguió hasta ahí. Y ya para el 71, después de participar en esa manifestación, de ver cómo los cones eh, mataban estudiantes. Ahí me tocó estar en la manifestación con una compañera, mi compañera de la prepa, Zoya Fernández. Nosotros nos fuimos, nos refugiamos en casa, que ahí tengo un relatito, después se los comparto. Y nos murieron, Te sobre estamos todo los de perdiendo la un prepa poco. popular. Estamos perdiendo un poco la señal. Maru, Eh, ¿quieres comentar algo? ah, Eh, ¿Ya? y justamente hablando de las mujeres de tu generación, que decidieron tomar la lucha armada, pues hablan en el libro publicaste, que compilaste en 2015, que se llama Guerrilleras, y mi pregunta es, todas estas mujeres llegaron a la conclusión de que la lucha armada era la vía para la transformación del sistema, eh, y cómo fue esa incorporación de todas ellas. Háblanos un poquito del libro justamente y de quienes escribieron sus relatos en el libro. Sí, pues en el libro participamos, hicimos un encuentro de mujeres guerrilleras en el 2003, ya después de que pasó todo este periodo de la, de incorporarnos a la lucha guerrillera. Más o menos mi historia es muy parecida a la de muchas compañeras. Por ejemplo, a Margarita Andrade Vallejo y Olivia Ledesma, ellas eran estudiantes de economía en el Politécnico. Y ellas también ingresan a a las organizaciones armadas. Esta Aurora Navarro, ella era de la prepa, también
este, ingresó un poquito más joven que yo. Casi todos éramos de alrededor de los años 50. Yo nací en el 62, algunos son de 51, algunos del 53, pero la mayoría de las compañeras éramos muy jóvenes. Éramos las que yo recuerdo, habíamos surgido de ser estudiantes. Por ejemplo, aquí tengo el libro. Está Margarita Andrade y Olivia Ledesma al principio. Alice de los Ríos, bueno, en Chihuahua también se incorpora a la liga. Ellos, yo creo que tal vez sea más joven, a la Liga Comunista 23 de septiembre. Aurora Navarro también era de la Ciudad de México. Teresa Hernández también. Connie Caraballo era de Colima, también era estudiante y ella era filósofa había estudiado filosofía en la ciudad, en Colima, la universidad, y ella daba clases. Teresa Gutiérrez, ella estuvo en la preparatoria popular y también es generaciones muy jóvenes. Las hermanas y la mamá de la familia Tecla Parra, que es Ana María Parra y Violeta Tecla y Artemisa Tecla. Ellas tienen otra historia diferente, porque ahí la, la que las recluta es la mamá era la guerrillera, ¿sí? Y sus hijas participaban, su hijo, es una familia donde participaron todas. Ujú. Denis Prieto, pues ¿cuántos años tenía? 17, creo, Ujú. cuando murió, fue reclutado estaba en la prepa, proveedora que anda a sus papás, despidiéndose, ella, pues su casa en Nepal, y pues, acribillaron a todos los que estaban ahí, solamente, no me acuerdo cuántos muertos hubo aquí, 3 o 4, y otros, creo que 2 lograron huir, Ujú. y así, es la historia parecida, es diferente, por ejemplo, lo que nos cuenta esta Guillermina Cabañas. Ella era Cabañas, estaban allá muy cercanas en la familia, pero por Cabañas siempre estuvo hostigada. Se decidió y les dijo a sus papás, ¿saben qué? Aquí no quiero que me maten. Aquí, si, si voy a morir, pues por lo menos me llevo unos por delante. Y se subió con Lucio, se Ujú. subió estuvo en la guerrilla de Lucio. Ujú. Ella era de origen campesino, no en sus estudios. Y pues la mayoría de las que conocimos y las que hablamos tenemos algo parecido. Eh, por ejemplo, las que participamos en los encuentros, este, pues dijimos, eh, nos explicamos nos integramos y la mayoría lo hicimos con toda la conciencia del mundo porque queríamos cambiar Ujú. este mundo. Luz, y en esos Este, encuentros, en el primer encuentro, teníamos, me llama mucho la atención cómo fue, quién las convocó para que en ese 2003 pudieran reunirse. Y me imagino también que, pues, quizás se sorprendieron mucho de estar esperando algunas que no llegaron porque, pues, continúan desaparecidas o porque fueron asesinadas. En este momento fue que ustedes se pudieron enterar que algunas habían fallecido a manos del ejército o a manos de cualquier eh, otro asesino. Esperaban encontrarse con alguna bueno, que pues no ahí, llegó. no, ya había noticias de quienes habían desaparecido, pero y aparecieron algunas que no estaban consideradas. Mm. Eh, en el, todavía, en 2000, en el año 2000 empezamos a reunirnos, a agruparnos, pues sobrevivientes de esa guerrilla, hombres y mujeres,
en unos encuentros, pues platicar de todo esto. En los encuentros se acordó luchar principalmente por 4 demandas. Uno, la reivindicación de nuestros compañeros caídos y desaparecidos, Ujú, la recuperación de la memoria histórica, mm, el, exigir la presentación de los compañeros desaparecidos mm, y pedir el castigo a los culpables de delitos de lesa humanidad, que pues, como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Eh, Fue un proceso largo. En estas primeras reuniones, pues participábamos pocas mujeres. Creo que en la primera y en la segunda un poquito más. En la tercera nada más éramos 4. Y entonces ya se estaba escribiendo y recuperando testimonios, haciendo algunas este, publicaciones, pero pues las mujeres no aparecíamos ahí. Entonces nos apartamos un poquito y vimos vimos eso y concluimos en que era necesario que aparecieran las mujeres, que las mujeres escribieran su propia historia y que se manifestaran, porque muchas veces los intereses de las mujeres o la forma de acceder a las mujeres es diferente al de los hombres, o la forma de incluirse al movimiento, de participación del movimiento. Este, entonces hicimos una categoría, te digo, en la primer encuentro. En el primer encuentro solamente participamos 12. Las 12 dimos nuestro testimonio, pero también hablamos de las compañeras que conocíamos que habían caído, o que estaban desaparecidas, y de todo buscamos a compañeros que las conocían, o a familiares, para que hablaran de ellas, y así pudimos llegar a, este, a un buen número de semblanzas eh, de mujeres. Había un compañero, López Limón, es un ratón de biblioteca, se había metido a los archivos y hizo su tesis sobre el movimiento armado y tenía mucho material. Él contribuyó con semblanzas de compañeras desaparecidas, un trabajo que presentó en ese encuentro. Y los resolutivos de ese encuentro fueron muchos. Pues, primero que no nos arrepentimos partido, mm. Te estamos perdiendo nuevamente, Maru. luchar por la memoria. Ujú. A ver, ya. Maru. Este, es- después bueno, uno de los resolutivos fue que hiciéramos la memoria y así empezamos a trabajar en eso, pero como estábamos todos separados, este, en ese tiempo empezamos a transcribir los testimonios y hacer ese trabajo. Y pasaron 7 años y bueno, más bien 4 años y no se había podido publicar hasta que en ese tiempo me corrieron del FONAES y me dieron un poco de recursos y los ocupé para de mi tiempo libre y dedicarme a hacer este, esa compilación, limpiarla, presentarla, diseñarla con la ayuda de compañeros que que para eso sirven, que parece Sí. que colaboraron con nosotros, Permíteme que tantito. eran Maru quiere especialistas en plantearte diseño. algo. Permíteme tantito. Sí, Maru. Yo, o sea, ¿en qué momento? Es que tengo muchas preguntas, seguramente no nos dará tiempo de responder, pero ¿en qué bien. momento? Supongo que hubo cargos por parte del gobierno hacia ti, o más bien la pregunta es, ¿hubo cargos en algún momento? ¿Estabas en la clandestinidad? ¿En qué momento saliste pues como a la vida pública? Eh, y bueno, ya, y como última pregunta, a tiempo de responderla, es, eh, ¿qué,
que al paso de los años, en este contexto, ¿qué piensas de la lucha armada como una vía para la transformación del sistema capitalista? Bueno, lo primero es que sí, hubo una represión muy fuerte a todos estos grupos armados, hubo presos, hubo ajusticiados y hubo perseguidos afortunadamente, y ahí narró un testimonio que hice, fueron por mí a la casa de mis padres porque yo acababa de tener una hija. El 28 de febrero de enero de 1972 llegaron eh, como 200 agentes y afortunadamente acabábamos de salir de esa casa porque la oleada agresiva la oleada, oye, me oye, Te estamos perdiendo, no te estamos escuchando de con todos los claridad. grupos. Eh, Bueno, vino una ola represiva, empezaron a caer a muchos compañeros, cayeron los grupos de Genaro Vázquez del FUS, los Lacandones, en todo ese 72 fue una lucha. A la casa de mis papás llegaron los agentes, tomaron la casa de mis padres, yo pude escapar porque cuando regresábamos a la casa nos avisaron que no llegáramos porque nos iban a matar, había mucha gente y nos avisó la familia. Nosotros salimos huyendo por, por el cerro, por el bosque, que yo conocía muy bien, salimos por una barranca hasta el desierto de los Leones. Ahí tomamos un pecero, nos dejó en San Ángel y nos fuimos a casa de unos compañeros. Y de ahí nos fuimos a, a provincia un tiempo y hasta que regresamos. Cuando regresamos tratamos de reorganizarnos, contactarnos con los compañeros ese mismo año a finales de 72 y este al final los guajiros se dividieron, algunos se fueron a la guerrilla, a la Liga Comunista 23 de septiembre, otros se fueron a trabajar con los obreros. Y nosotros, y compañero y yo, y otros, y dos células que nosotros atendíamos, nos incorporamos a otro grupo que venía del Partido de los Pobres, que se iban a formar un frente oriental en la Huasteca, y nos quedamos aquí como colaborando con ellos, pero también ya teníamos dos hijos, ya venía un segundo hijo, entonces teníamos que, la hija se había quedado con mi mamá, pero ya con otro hijo ya teníamos que alimentarlos y vestir y todo eso. Entonces combinamos, fuimos más base de apoyo y combinamos el trabajo vendiendo libros con con el trabajo político. Hicimos muchas cosas interesantes en esta agrupación en la que estuvimos hasta el 81. En el 81 se decidió, como otros grupos que venían haciendo, dejar la lucha armada y participar ya como agrupaciones políticas. Y eso mismo pasó con las Vanguardias Armadas del Pueblo, que era la segunda organización donde milité por más tiempo. Este, Después, pues, seguíamos participando en la lucha política, pero, y ahí ya combiné, ya regresé a la escuela, a economía, después me metí a antropología, trabajaba para mantener a mis hijos, era ama de casa, un poco triste, pero, este, pero, pues, así seguimos la vida, pero nunca nos quitamos de la cabeza la idea de que teníamos que cambiar esta situación. Em, Sin embargo, bueno, ya empecé a trabajar, empecé a hacer mi, mi trabajo profesional, manteniendo a mis hijos, me separé de mi esposo
mi clase obrera, de la clase obrera hacia mi marido, y y pues me dediqué de cierta forma hasta a, a mantener a mis hijos y a sacarme yo también de eso, a terminar la carrera, estudiar, desarrollarme de manera profesional, pero siempre a la izquierda. Cuando se cumplieron 30 años del movimiento estudiantil, pues nos reagrupamos con, con los compañeros eh, que estaban, bueno, ahí encontramos más bien compañeros que estaban ya luchando por la historia y fue cuando se hicieron los encuentros y también la lucha por la recuperación de la historia es importante. En eso estuvimos trabajando año por año con ellos, haciendo giras, pues citando gente, buscando tumbas de compañeros caídos, escribiendo algunas historias. Y para finalizar la última pregunta, este, con las nuevas experiencias latinoamericanas de que y con la nueva manera de cambiar su pensamiento, de pensar este de la gente que ha apostado por en las urnas y tratar de cambiar esta situación, todo el neoliberalismo, etcétera, este pensamos que tal vez ahorita no es el momento de regresar a la lucha armada, pero si no se puede por la buena, digo, si sigue habiendo pares, este, bueno, continuar. Yo creo que es un proceso de transformaciones, lo que se dio en Brasil, lo que se dio en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, nos dejan enseñanzas ahora lo que está sucediendo en México. Es posible que pueda haber cierto avance, que la lucha por acabar con la explotación del hombre por el hombre a lo mejor tome otros caminos, tome otros, ya no ser tan ortodoxos como antes fuimos, sí, que luchábamos por lo que decía Lenin y lo que decía el compañero Marx, Engels, Lenin, Mao, Vietnam, todas las revoluciones que se dieron como que entonces bueno, nosotros ya estamos viejos, ya no podemos a lo mejor tomar un arma ni tener una coartiza de la policía. Difícilmente entre mi compañero y yo comentamos eso, ¿no? Eh, pero sí es necesario contar esta historia para que, pues, no se, para que los errores que cometimos nosotros no se vuelvan a repetir y para que sepan de qué es capaz el Estado. Ahora yo pienso que el poder muchas veces no lo van a dejar los poderosos por la buena. Así como que a largo plazo vamos a ver si se puede hacer algo, pero eh, pues a lo mejor las revoluciones son un proceso violento y no defiendo la violencia, pero es algo que nos ha enseñado la historia. Sí, no se los recomiendo a los compañeros, a los jóvenes de ahora, los jóvenes que vivan su época, sus propios problemas, que no sean individualistas como el, el, es- el sistema capitalista nos ha em, llegado, nos vuelve individualistas solamente nosotros, la moda, el consumismo, estamos acabando con el planeta, etcétera. Yo les digo que analicen bien el tiempo que están viviendo y vean si no están de acuerdo en ese forma de ser, o si están de acuerdo por cambiarlo, pues vean cómo cambiarlo. O sea, no solamente a los estudiantes, pues que no solamente que estudien el mundo y si quieren cambiarlo, bueno, pues hay que cambiarlo. Este, y bueno, y que siente, como decía el Che, que sean, em, que puedan sentir las injusticias en carne propia. Bueno, no en carne propia, más bien que sean rebeldes y que luchen contra las injusticias donde quiera que estén. Bien. No sé si
¿Cuál ¿Había más sería uno de preguntas? los errores que cometieron, por ejemplo, en esa vida de guerrillera Pues que decidiste vivir? ¿Cuál sería uno de los errores que ahora reconoces? pues reconocemos que pensamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, ¿sí? Tenemos la experiencia de Cuba que se había lanzado, había hecho un foco guerrillero, pero no tomamos en cuenta, por ejemplo, toda la organización del movimiento 26 de julio que ya existía y que fue vital para que ellos pudieran resistir en la sierra. Nosotros, un poco siguiendo a Che, este, pensando en lograr la utopía eh, a través del impacto que causaría una lucha, un foco guerrillero, pues pensamos que podría, este, hacerlo, pero no contamos con toda la fuerza del ejército que existía. Pensamos que la guerra de guerrillas es el pica y huye, pues lo podríamos superar como eh, le decían los vietnamitas o le decían los guerrilleros, los tupamaros o el Che en Bolivia, y en muchos lados donde hubo guerrilla, pero pues no estábamos tan bien preparados ni tan bien organizados y no contamos, y sí lo estudiábamos, la infiltración que había por parte de las fuerzas represivas, aunque ya habíamos estudiado cómo se infiltraba la URANA en los grupos que estaban luchando en la en los en la Revolución Rusa, y ya habíamos leído todo lo que el revolucionario debe saber acerca de la revolución. Pres- Teníamos manuales de medidas de seguridad, la cómo tenía que ser la clandestinidad, etcétera, pero pues nos faltó incluso, yo creo que mezclarnos con el pueblo, sí, como pensamos que nosotros tal vez podríamos impulsarlos, pero ya en la práctica la misma clandestinidad hace que te separes del pueblo, Ujú. y en vez de pensar en los dos pasos, que es lo que yo les argumentaba a los de la liga. Es que tenemos que hacer tal vez un brazo armado que sea el que provea fondos para la infraestructura, para crear la infraestructura para que se desarrolle el movimiento político, que solamente hacer comandos llevarlos a a la lucha armada, comandos armados. Entonces ellos estaban necios de que comandos armados, que sacáramos a los obreros de las fábricas de las que nosotros teníamos contacto y que formáramos un comando armado, que, que las armas se las quitáramos aunque teníamos armas nosotros, que las armas se las quitáramos a los policías, y que era un primer paso, y nosotros estuvimos en desacuerdo, y por eso no, nos eh, tenían una política muy militarista. Después ellos regresan a trabajar con los obreros, pero como con propaganda armada, que los obreros pues les impacta, alguno que otro se incluía, pero no estaban luchando realmente por lo que le interesaba en ese momento a los obreros, que eran sus demandas económicas, Así es. este, Salario, servicio de seguridad principalmente, social. sí, Eh, todo eso. a- Y si me permites la crítica, a mí me parece, y tampoco estoy hablando desde un lugar de autoridad, ni siquiera conozco a profundidad los movimientos guerrilleros en México en los finales de los 60 y la década de los 70, pero me parece que justamente mi crítica es que eh, a, a, el objetivo se pierde y parecería que la lucha armada es per se y parecería que el resto de la población tiene como una obligación de incorporarse a esa lucha armada porque consideramos que está bien lo que queremos y que no, en realidad no hay
explicación y apropiación por parte de la clase obrera de esa vía, porque a final de cuentas los obreros que somos o que son personas que tienen una vida cotidiana, que tienen una vida familiar, hay una estructura hecha para la vida de las personas dentro de una sociedad y que difícilmente la vía armada va a tener todo ese conjunto de personas participando, porque pues, pues la vía armada es una vía, es un medio para cumplir un objetivo. A final de cuentas, creo yo que es que todas las personas tengamos posibilidades de vivir bien. Así es, aunque había ejemplos, porque les decía lo que pasó en Cuba, ¿no? De que sí, el pueblo se levantó, el pueblo se unió, el pueblo llevó a los barbudos al poder. Sí, teníamos la experiencia de que los obreros se habían levantado en la revolución bolchevique, habían tirado al zar y habían formado los soviets. Los soviets eran los sindicatos obreros. O sea, sí había experiencias, pero yo creo que nos faltó analizar la situación concreta de México. ¿Sí? Ya teníamos 2 revoluciones o 3 movimientos armados muy fuertes, pero principalmente campesinos. Sí, las luchas obreras habían sido reprimidas, habían sido masacradas, Río Blanco, Cananea, todos ellos. Entonces, mi planteamiento un poco siguiendo las ideas de la Revolución Rusa era ir creando la infraestructura política, porque allá también hacían expropiaciones los revolucionarios, y con eso financiaban los periódicos, y con eso financiaban al ejército, los que se unían, algo así, pero no, pero tendríamos que haber estado con ellos, o tener un brazo político que estuviera ahí, que un partido político estuviera encabezando las luchas obreras. Este mi planteamiento y y entonces por eso rompimos con ellos, porque no entendían eso, no entendían, era muchas gentes jóvenes. Yo era joven también, yo tenía 20, 21 años ya, y 20, tenía 20 años, y pero pues había leído bastante experiencias, ya había tomado clases del Capital en economía, ya estaba más preparada. Y yo creo que ese fue uno de los principales errores. Un error, por ejemplo, que yo lo veo personal, es no haber regresado a la casa de mis papás, haber expuesto a toda mi familia, que la casa fue tomada por muchos días y fueron reprimidos. Ellos fueron los que fueron reprimidos, los que sufrieron ahí esta represión de la Federal de Seguridad, y les hicieron simulacros de fusilamiento y todo, pero y ellos salvaron nuestras vidas, porque si hubiéramos llegado, íbamos armados, si hubiéramos llegado allí por lo menos a media cuadra, pues ahí nos hubieran identificado, y a lo mejor hubiéramos sacado las armas y ahí nos hubieran acribillado. Entonces nuestro abuelo nos salvó la vida. Pudimos ir y sí. Y ese es un tema pues, sobre el que ya no nos vamos a extender, porque estamos bastante tiempo, pero me parece muy importante señalarlo. Es decir, había un riesgo eminente de ser por lo menos herido o perder la vida. Lo mínimo. O sea, había un estado, yo no me gusta hablar del estado de manera tan general, porque yo creo que el estado somos incluso nosotras, pero me gusta, o sea, sí quisiera que se hablara en concreto de gobiernos represores.
¿no? Porque Claro. no es todo el Estado quien interviene y quien da una orden para reprimir, para disparar, para desaparecer a personas. Hay gobiernos específicos que lo hacen, hay partidos políticos específicos que lo hacen con esa mirada represora, militarista, armamentista, y en ese momento era el gobierno de Díaz Ordaz, posteriormente de Echeverría, ¿verdad? Entonces, me parece que sí hay que decirlo, y efectivamente ustedes estaban pues casi que con el cañón sobre el cuerpo, ¿no? Si bien quizá no permanentemente era así, pero la sensación y de eminente peligro estaba sobre usted. Así es, y nosotros sabíamos, ya habíamos leído muchas experiencias, de lo que pasamos, experiencias heroicas, este, pues que entregaban su vida por poner su granito de arena para que cambiara esto. Y estábamos conscientes. Tienes- yo creo que muchas veces lo vimos, decidimos, no haber hecho nada. Yo hubiera podido terminar mi carrera de economía, hubiera sido una buena economista porque era una estudiante aplicada, este, pero ya estaba yo con esa em, consciente de que de allá había decidido que yo lo que quería era cambiar y poner mi granito de arena para que cambiara esto. Y apostamos en esa idea, en ese idealismo, nosotros apostamos todo lo que teníamos, nuestra vida, nuestra juventud, hasta nuestros hijos, Ujú. ¿sí? Y no fui la única, así fue un sentimiento general y eso lo decimos en el libro, e incluso yo lo digo, este, porque luego nos critican mucho de- desde desde fuera, como que ven, pobres ilusos, querí- creían que iban a ganar. Sabíamos que iba a ser una lucha larga, que, que podíamos morir en el intento, que teníamos que dejar todo lo que teníamos para hacerlo. Creíamos, sí, creíamos que íbamos a ganar. Bueno, No pero estábamos luchando. se la jugaron María de la Luz, y todas las Sí, transformaciones nacen en un sueño de transformación precisamente, ¿no? Y creo que esta memoria que ustedes nos regalan en este libro, Guerrilleras, merece ser leído, tiene que ser leído, porque la historia de esas mujeres arrojadas, pues nos enseña mucho, ¿no? De lo que tú planteas como errores, pero de lo que hicieron, de esa valentía y ese arrojo, y creo que eso necesitamos saberlo, ¿no? Por eso se agradece mucho estos esfuerzos que ustedes están haciendo para mostrarnos todos estos testimonios, ¿no? Algunos escritos en primera persona y otros pues son escritos por otras, porque esas protagonistas de las que nos hablan pues ya no están, fueron de las mujeres que sacrificaron su vida, que dieron todo, que dieron su vida por una transformación, por un cambio, por un mundo mejor, ¿no? Pues muy sí, bien, nosotros decíamos patria o muerte, pero pues muchos sí la cumplieron esa consigna, muchas pues compañeras. es así. Y también creo que entramos en un terreno de las decisiones personales sobre a qué comprometes tu vida, ¿no? Y pues hay personas que han decidido que esa es la vía para vivir su vida. Y finalmente, dice Avesola, la lucha armada del pueblo solo surge como legítima defensa, ¿no? O sea, finalmente eso justamente, la decisión de tomar las armas es cuando estás en una situación límite donde los gobiernos con sus entidades están amenazándote permanentemente, no solo a ti, no solo a través de las armas, sino en un sistema de explotación, en un sistema opresor. Pero bueno, necesitamos despedirnos de esta cocina de Chabela. Muchísimas gracias, María de la Luz, por compartirnos
tu vida, tus pensamientos, tus ideas y tu lucha comprometida con una idea de transformación de este país. Entonces, pues gracias por compartir con nosotros aquí en Violeta Radio 106.1 FM. Quiero decir también que en un momento del programa se cortó la transmisión en FM porque tuvimos líos con el internet, pero nos estamos escuchando ahora mismo. Esperamos que el próximo miércoles nos sigan acompañando en esta cocina. Gracias, María de la Luz. Gracias, María. Gracias a ustedes por invitarme. Es más, quiero regalar unos libros. Después se los entrego. Para su audiencia. Les regalo 3 libros. Ustedes los pueden rifar. Nada más me digan dónde los entrego. Ya. Pues yo creo que nos ponemos de acuerdo ¿Sí? con Ceci, si podemos recoger a algún lado y después haremos la oferta de alguna manera. Con una trivia o algo. Algo así acá en la cocina de Chabela el siguiente miércoles. Muy bien. Nos Muy ponemos bien, de acuerdo. para ponerle sabor a la cocina. Bien. Sí. Muy bien, muchas gracias. Nos encontramos el siguiente miércoles. ¿Ponemos rúbrica acá? Gracias. Acá la ponen. Hasta pronto. Bueno, ustedes me desconectan, ¿verdad?